Buenas noches y vamos a continuar con las integrales. Yo recuerdo el marco. El marco es el siguiente. Tenemos una función f definida en un intervalo cerrado y que está acotada. Y lo que queremos calcular es el área, queremos capturar el área algebraica, algo así, es decir, esta cosa, pero de modo algebraico, con un signo más acá, un signo menos acá y un signo más acá. Ok. Y vimos que como los matemáticos no tenían ni idea de lo que significa la palabra área, entonces hicimos aproximaciones, construimos aproximaciones. Ok. Entonces construimos dos conjuntos de aproximaciones, un conjunto de aproximaciones por defecto, que son las sumas inferiores respecto a las particiones. Acá es un conjunto de todas las aproximaciones inferiores que construí. Son las sumas inferiores. Y construí también un conjunto de sumas superiores que son aproximaciones por exceso. Entonces la figura es la siguiente. Yo tengo mi recta real. Hay algo que yo quiero capturar, que ahora todavía es un objeto metafísico, que es algo que se llama área. Y no sabemos dónde está. Pero tenemos candidatos para hacer aproximaciones por defecto. Entonces tenemos acá aproximaciones por defecto. Todos los números S subestrecha Fp, que son las sumas inferiores. No recuerdo la definición, ya la vimos 2 veces. Es decir, son sumas de áreas de rectangulitos, ¿ok? Y vimos después que hay un conjunto de aproximaciones por exceso. Y de hecho, vimos que cada aproximación por defecto es menor o igual a cada aproximación por exceso. ¿Ok? Demostramos esto. Entonces, la cosa natural en este caso es definir una aproximación ideal por defecto que es el supremo de las aproximaciones por defecto. Es decir, voy a definir el supremo de este conjunto y voy a llamarlo la integral inferior de f. Y este conjunto de todas las sumas superiores, voy a tomar su ínfimo y voy a llamarlo la integral superior de f. Y por supuesto, si yo hago el dibujo, la integral inferior de f estaría acá y la integral superior estaría acá. Y el objeto que queremos capturar está adentro. ¿Ok? Y vimos que en todos los casos tenemos que la integral inferior de f siempre es menor o igual, la integral inferior, a la integral superior. Y esto siempre se cumple. Entonces pueden ver la integral inferior como la mejor aproximación por defecto que sabemos hacer, mientras la integral superior es la mejor aproximación por exceso que sabemos construir. Y vamos a ver que en la mayoría de los casos concretos, estos dos números serán iguales. ¿Ok? Y en este caso, cuando estos dos números son iguales, no tenemos ningún problema más para decir lo que es el área. Porque como sabemos intuitivamente que el área se queda entre estos dos números, necesariamente, si se puede definir una noción de área, tendrá que ser este número cuando son iguales. Entonces, esta definición.
definición de función integrable, definición, una función f de a, b en R acotada es integrable cuando sus sumas superiores e inferiores coinciden. La suma inferior es igual a la suma superior. Y en este caso, es el caso donde estos dos números son confundidos, y en este caso sabemos que capturan la noción de área. ¿Ok? Y se escribe, ahora tenemos la nueva notación, la integral de a b de f, que también se escribe la integral de a a b de f de x de x. Esto, por definición, es igual a la integral inferior y es igual a la integral superior. Cuando son iguales. Cuando no son iguales, no se puede definir esta notación. No tiene sentido y es un fracaso, es decir, no sabemos medir el área. Ok, es la definición de integral que vimos la vez pasada. Ahora, hay que convencerles que esta definición tiene sentido. Antes, yo puedo observar lo siguiente. Yo puedo observar que para toda partición, observación, ¿qué tenemos? Sabemos que este número, que representa el área algebraica de la región del plano ubicada entre el eje x y la función f, sabemos que este número es igual a la integral inferior. Pero la integral inferior, por definición, es mayor o igual a cualquier suma inferior. Entonces yo puedo escribir esto. Pero este número, cuando la función es integrable, también es igual a esta cosa, que es el ínfimo de todos estos números. Entonces, este número es menor o igual a cualquier número de esta forma. Luego, la integral siempre se intercala entre la suma inferior con la partición P y la suma superior que corresponde. ¿Ok? Que es la intuición. En particular, caso particular, hay un caso particular muy interesante, que es cuando P es igual a la partición AB. ¿Qué es esta partición? Esta partición es la partición más gruesa del intervalo, ¿no? Esta partición donde solo tomamos un trozo, el intervalo en un trozo. En este caso, ¿qué tenemos? ¿A qué es igual la suma inferior en este caso? Acá en la suma, ¿cuántos sumandos tengo yo? ¿Cuántos subintervalos hay adentro de esta partición? Un solo. Hay un único intervalo. ¿Ok? Entonces, hay un único sumando, que es el área del rectángulo que corresponde. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Es b menos a. Y acá por el ínfimo local, que es el ínfimo de f sobre todo su intervalo de definición. ¿Ok? Y de mismo modo, la suma superior, acá, es igual a b menos a por el supremo. Entonces, tenemos la igualdad siguiente, que dice que la integral, cuando existe, siempre es menor o igual a b menos a por el ínfimo de f y b menos a por el supremo de f, que es un caso particular de la igualdad anterior, cuando p es la partición más gruesa. Geométricamente, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta que si yo tengo mi función
Acá, para que se entienda, yo voy a tomar una función positiva, porque se entiende mejor con una función positiva, pero también funciona para cualquier signo de función. Acá, si yo tengo mi función acá, lo que digo es que este área está entre el área de este rectángulo, acá, y el área, el supremo está acá más o menos, de este rectángulo. ¿Ok? Es decir, el área de la curva que me interesa está entre el área de este rectángulo y el área de este rectángulo que está acá. ¿Ok? Entonces, todo esto dice cosas que son triviales, pero que permiten verificar que nuestras definiciones tienen sentido. Es decir, que todavía tenemos la intuición de área. Es decir, que, porque cuando se mira las definiciones de suma inferior y de suma superior, son súper complicadas. Entonces hay que verificar que mantuvimos el sentido que queremos mantener. Ok, ahora mi problema es el siguiente. Yo digo, una función es integrable cuando los dos números son iguales. ¿Ok? Ahora yo tengo que demostrar que existe al menos una función integrable. Si no, mi definición es vacía y no es interesante. Entonces podríamos quitar la sala y decir, ok, he terminado con los integrales. Entonces, pero desgraciadamente para ustedes, existen un montón de funciones integrables. Entonces vamos a continuar. Entonces voy a hacer dos ejemplos. Un ejemplo para convencerles que existe al menos una función integrable y otro ejemplo para mostrar que existen funciones que no son integrables. Es decir, donde no se puede capturar el área. Ok, dos ejemplos. Primer ejemplo, vamos a considerar la función más idiota del mundo, que es la función constante. En general, la noción de integral, todas estas nociones tienen sentido cuando la función es bastante regular. Y la función más regular del mundo es la función constante, porque es una función muerta en algún modo, no se mueve. Entonces es muy regular. Entonces, sea una función constante f de AB en R definida por, y acá me doy f de x igual a k, que es una constante, para todo x. ¿Ok? Pongo f de x igual a k, k fijado. Es una función constante. Primera cosa, sin hacer las cuentas, pueden darme el valor de la integral si existe. Hay que hacer la figura. Ah, pero borré la figura anterior. Ok. Tengo mi intervalo AB. Tomo una función constante, es decir, algo así. Acá es K. ¿Ok? Ahora, pregunta a, no sé, 10.000 pesos, ¿cuál es el área de esta superficie? Es B menos A por K. Es decir, es claro para nosotros, antes de hacer ninguna cuenta, que ya conocemos el resultado. ¿Ok? Solo hay que mirar cuál es la forma de la curva y acá tenemos una superficie muy regular. Ok, pero ahora vamos a hacer como un buen estudiante, vamos a olvidar esta intuición y vamos a hacer las cuentas para verificar que esto es consistente con nuestras definiciones. Ok, entonces yo voy a calcular todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores. Ok, sea una partición P de la forma A0, A1, A sub n en AB. Yo me doy una partición. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la suma inferior y la suma superior respecto a esta partición. ¿Ok?
La idea es que yo olvido esta figura que me da la intuición. Es muy importante en matemática a veces hacer la figura y verificar que ya sabemos la respuesta antes de hacer ninguna cuenta. Ok, pero ahora vamos a hacer las cuentas. Ok, esto me divide mi intervalo AB en n subintervalos. Entonces voy a estudiar la función adentro de cada subintervalo. Entonces, en cada subintervalo, A sub i más 1, tenemos que, ¿cuál es el ínfimo local? El ínfimo de f en este subintervalo. ¿Cuál es el ínfimo? La función f, ¿qué vale en ese subintervalo? Vale k. Es una función constante. Entonces, ¿cuál es el valor ínfimo que tiene? K. No hay nada que hacer, ¿no? Y su supremo, ¿qué puedo decir yo? Es lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué podemos ya observar sobre la suma inferior y la suma superior? Son iguales, porque ahora tendremos la misma fórmula. Si el ínfimo siempre es igual al supremo, entonces la fórmula de la suma inferior es idéntica a la fórmula de la suma superior. Entonces ya sabemos que son iguales. Vamos a calcularlas. Definición de la suma inferior y de la suma superior. Ya sabemos que son iguales. Es la suma de i igual a 0 a n menos 1. ¿De qué? De la longitud del pequeño intervalo. La longitud de este intervalo es a sub i más 1 menos a sub i por el valor del ínfimo o del supremo, que es igual a qué? Que es igual a k. Ok, tenemos una fórmula. Ahora hay que hacer las cuentas. Acá el k se puede factorizar en la suma. Entonces vamos a ponerlo afuera. ¿Qué es esta suma? ¿Qué dice esta suma? Dice que es la suma de todas las longitudes de los subintervalos. ¿Es igual a qué? A la longitud, es decir, este número es igual a b menos a. Entonces, al final obtenemos que es igual a k por b menos a. ¿No? Entonces obtenemos, esto muestra que sabemos calcular la suma inferior y la suma superior en este caso. Acá pueden ver el truco que usé. El truco que usé es que acá observé que era la longitud de cada subintervalo y cuando yo las sumo, obtengo la longitud global. Pero se puede demostrar de modo algebraico. Acá es un truco, es un método de simplificación de A2. Método de simplificación de A2, que vamos a usar un montón de veces en este curso. Es un truco para calcular las sumas a veces. Voy a mostrar. Esto, la suma de los a sub i más 1 menos a sub i. De i igual a 0 a n menos 1. Acá lo que no me gusta es que el a sub i más 1 está a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces voy a cambiar la presentación. Voy a decir que es la suma de i igual a 0 a n menos 1 de menos a sub i más 1, que no cambia nada, solo es un cambio de presentación. Entonces, yo puedo observar que es igual a menos a sub 0 más a sub 1. ¿Ok? Más menos a sub 1 más a sub 2. Más menos a sub 2 más a sub 3. Más, etcétera. Más menos a sub n menos 1
más a sub n. ¿Qué pasa? Simplificación, 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 simplificación. ¿Ok? Pueden ver lo que pasa. Todo se borra. Y, disculpa, yo no debía... Era menos a sub n menos 1 más a sub n. Y taché esto, que correspondía a un término que se quedaba acá. Ok, y esto al final me da menos a sub 0 más a sub n, que es después del genocidio, destruimos todo, y obtenemos a sub n menos a sub 0. A sub n es igual a b, a sub 0 es igual a terminado. Ok, pueden ver cómo se demuestra esa misma idea. La idea que cuando se suman todas las longitudes de los intervalos, obtenemos la longitud global, es exactamente lo mismo que escribí acá en términos algebraicos. Vamos a usar ese truco un montón de veces para simplificar las cosas. Ok. Entonces, vamos a concluir sobre esta función. ¿Qué se puede observar de este número que es igual a la suma inferior y que es igual a la suma superior? ¿Depende o no de la partición P? No. Es decir, que acá estamos en un caso tan particular que todas las aproximaciones por defecto son iguales, pero también son iguales a todas las aproximaciones por exceso. Entonces, en mi figura complicada, todo se queda en un único punto, que es el punto K por B menos A. Y acá todas las sumas inferiores están acá, todas las sumas superiores están acá. Entonces, ¿qué se puede deducir sobre la integral inferior? Está igual a qué? Es igual a este número. Y lo mismo para la integral superior. Entonces son iguales. ¿Ok? Esto demuestra que la función es integrable. ¿Ok? Entonces, como todas esas... La idea es muy sencilla. Es que ahora tenemos que la integral inferior, que es el supremo de todos estos números, pero hay un único, es el supremo de un conjunto unitario. Entonces es su elemento. ¿Ok? Es igual a k b menos a por k. Y lo mismo para la integral superior. Es decir, es el caso realmente fácil donde todo se queda en un único punto. Y al final, esos dos números son iguales, entonces la función es integrable. Luego, yo puedo deducir que la integral de a b de f es igual a b menos a por k. Y acá, ¿cuál era mi predicción? La misma. ¿Ok? Es decir, la predicción era correcta. Ok. Entonces sabemos que al menos todas las funciones constantes son integrables. Al menos tenemos una clase de funciones que son integrables, son las constantes. Acá hay un comentario para criticar el profe. Acá pueden ver toda la cantidad de definiciones que tuve que introducir antes de hallar este resultado idiota. Ya podíamos meter la cosa antes de ver la función. Entonces, es claro que si la integral solo consiste en integrar funciones constantes, realmente es una pérdida de tiempo. Pero, por suerte, vamos a ver que permite integrar más cosas. Solo era para dar un ejemplo trivial de función donde se puede observar inmediatamente que es integrable. Ahora, vamos a ver un fracaso. Ok, acá era el ejemplo típico de éxito. Pero también existen funciones no integrables. Ok, ahora es el caso opuesto. Antes
presenté el caso más regular posible de función para que se pueda calcular su integral súper fácilmente. Ahora voy a hacer una función cuyo objetivo es matar al pobre Riemann. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo destruir la teoría de la integración de Riemann? Ejemplo. Y es la función de Dirichlet. Voy a definirla solo en intervalo 0, 1. Es definida por es una función que es súper irregular porque vale 1 sobre los racionales y 0 sobre los irracionales. Es una función bien definida, porque yo sé que cada número entre 0 y 1 o bien es racional o bien es irracional. Entonces, el valor de la función será igual a 1 si el número es racional, y el valor de la función será igual a 0 si es irracional. Ah, sí, claro. Sí, pa. ¿Pueden hacer el dibujo de la función? ¿Quién puede? Es un problema, es que si haces esto, le vas a hacer de modo finito, pero no se trata de hacerlo de modo finito. Entonces no se puede dibujar la función. Disculpa, yo no puedo, solo soy un ser finito, no puedo hacer la gráfica de tal función. Es una función que cambia súper rápidamente de valor. ¿Está acotada o no está acotada? Sí, porque todos sus valores están entre 0 y 1. Entonces está súper acotada. Entonces es un buen candidato para observar cómo funciona la teoría de integración. Es una función, entonces, yo no la puedo dibujar, disculpa. ¿Entienden por qué? ¿Qué vale f de 0? 1. Ok, vamos a hacer un ejemplo. ¿Pueden darme un ejemplo de número acá, tal que el valor de f sea igual a 0? Hay que tomar un irracional entre 0 y 1. ¿Conocen un irracional entre 0 y 1? Raíz de 2 sobre 2. Acá sí podríamos tomar raíz de 2 menos 2. Estoy de acuerdo. Ok. Raíz de 2 menos 2 es un número irracional. Claro. Y es más o menos 0. Ok. ¿Cómo? Es menos 1, disculpa. Era menos 1. Es mejor, ¿no? Raíz de 2 menos 1. Ok. Esto vale esto. Entonces tenemos f de raíz de 2 menos 1 igual a 0. Pero f de 0,414 es igual a ¿qué? 1, porque es un racional. Es decir, si yo tomo todas las aproximaciones racionales de este número, voy a obtener el valor 1. Pero para este valor particular voy a obtener 0. Y este dibujo se va a reproducir en todas las partes del intervalo. Entonces es una función horrible. Por supuesto, es una función que para un ingeniero no sirve para nada. Nunca van a ver esta función en su profesión. Pero es importante para los matemáticos para testear la robusteza de la teoría. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar que esta función no es integrable. Entonces, vamos a ver la ruptura de la definición de Riemann. Ok. Sea una partición, voy a calcular todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores. Vamos a hacer las cuentas. Ok, quiero calcular
la suma inferior y la suma superior respecto a esta partición. Entonces, ¿qué es la primera cosa que yo tengo que hacer? Tengo que calcular el ínfimo local y el supremo local en cada subintervalo. ¿Ok? Yo me doy un subintervalo. Acá ya sé que A sub i es menor que A sub i más 1. Yo tengo que calcular el ínfimo local de f en este subintervalo. Y también yo tengo que calcular su supremo local. Ahora, en este subintervalo, los valores de f oscilan entre qué valor y qué valor. Entre 0 y 1. Es decir, el ínfimo está entre 0 y 1. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el ínfimo? ¿Es igual a qué? ¿Por qué? Porque siempre hay en este subintervalo. Sabemos que necesariamente el ínfimo es mayor o igual a 0, porque no hay ningún valor antes de 0. Entonces sabemos que el ínfimo, 0 es cota inferior. Entonces sabemos que el ínfimo es mayor o igual a 0. Pero, como este intervalo no tiene interior vacío, es decir, existen números entre estos, siempre se puede hallar un número irracional. Entre dos números reales cualesquiera, siempre existe un irracional. Entonces, si yo tomo un irracional adentro de esta cosa, tengo f de este punto igual a 0. Entonces, el ínfimo no puede ser mayor que 0, porque ya tengo un valor donde vale 0. Entonces, el ínfimo es exactamente 0. ¿Entienden la idea? El ínfimo de la función. La idea es que la función no solo oscila infinitas veces en el intervalo global, pero también reproduce el mismo comportamiento en cada subintervalo. Es decir, en cada subintervalo yo tengo infinitas valores 0 e infinitas valores 1. Entonces el ínfimo será 0 y el supremo será 1. Ok. Es un comportamiento que no depende del intervalo, debido a la definición particular de mi función. ¿Ok? Porque acá uso que entre dos números reales cualesquiera siempre existe un racional. Y siempre también existe un irracional. ¿Ok? Ahora podemos calcular la suma inferior y la suma superior. La suma inferior. Hay que salir la fórmula. Suma inferior de f respecto a p es igual a qué? Esta suma de i igual a 0 a n menos 1, de acá es la longitud del subintervalo, por su ínfimo, y su ínfimo es igual a qué? A 0. ¿Entienden? 0 es el ínfimo. Y entonces es igual a qué? Es igual a 0. Es decir, la mejor aproximación por defecto que sabemos hacer es 0. Ahora vamos, y todas las aproximaciones por defecto son iguales a 0. Calcular la suma superior. Por 1 acá. Es claro que este 1 no va a cambiar muchas cosas. Esto es igual a qué? B menos A. Y esto es igual a 1. Porque acá definimos la función el intervalo 0, 1. Entonces esto es igual a A y esto es igual a B. ¿Ok? Entonces todas las aproximaciones por exceso son iguales a 1. Ahora podemos ver el dibujo. Acá tenemos todos los números de la forma aproximación por defecto que son iguales a 0. Y acá todas las aproximaciones por exceso son iguales a 1. Entonces, ¿cuál es el valor de la integral inferior? Es igual a 0.
¿Cuál es el valor de la integral superior? Es igual a 1. Entonces, la moraleja es que la mejor, es horrible porque yo tengo una función que oscila tan rápidamente entre 0 y 1 que la mejor aproximación por defecto que yo puedo hacer es tomar esta función constante y la mejor aproximación por exceso que yo puedo hacer es tomar esta función constante. Entonces, no se sabe cuál es el área, está algo entre 0 y 1 y no se puede concluir nada. Entonces, f no es integrable. Es un ejemplo de función. Entonces es un fracaso. Es muy interesante porque esto muestra que con el método de los rectangulitos no podemos capturar el área de tal función. Pero la región ubicada entre el eje X y la curva de la función está bien definida en matemática. Es decir, este conjunto está bien definido. Pero no sabemos calcular su área, no sabemos ni definir qué significa la palabra área para tal conjunto. Es un conjunto tan complicado que no se puede definir ninguna noción de área. Es muy interesante porque es algo contraintuitivo. Normalmente cuando hacen un dibujo piensan que cualquier figura en el plano tiene área, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. De hecho, esto puso un montón de problemas y de dolores de cabezas a los matemáticos, y esa razón porque al comienzo del siglo XX, en 1905, hubo un segundo matemático que definió otra teoría de la integración, que es el matemático francés Lebesgue. Y que definió que dio otra definición más precisa, en particular para dar un sentido al área de tal función. Y consiguió. Pero no vamos a aprender tal cosa porque la teoría de Lebesgue, la teoría de Riemann es mucho más que suficiente para un ingeniero. Okay. Pero solo para la cultura general. La teoría de Riemann es una creación del siglo XIX y en el siglo XX inventamos una teoría más fuerte que puede integrar más funciones. Entonces, en particular, integra esta función. Entonces, ahora este conjunto tiene área. Y la pregunta a 10.000 pesos es ¿cuál es su área? Es una cosa entre 0 y 1. Entonces no me pueden contestar menos 1. Ni me pueden contestar 2. Pero cualquier cosa entre 0 y 1. 0, ¿por qué 0? Porque hay muchos más Irracionales que hay racionales. Vale 0, sí. Vale 0. Esta función integral vale 0. Ah, pero olvidé mi moneda. Ok, pero solo es para la cultura. Hay cursos en la, yo creo, acá, no sé si acá hay, pero en la Facultad de Ciencias hay cursos que hacen integración de Lebesgue. Pero es una cosa para matemáticos que a los cuales les gusta completar la definición integral. Pero incluso con la teoría de Lebesgue todavía hay contraejemplos. Pero este contraejemplo era un contraejemplo para niños. Tenemos contraejemplos mucho más horribles de funciones mucho más irregulares para las cuales también hay un fracaso de la teoría de Lebesgue. Ok, ahora sabemos que existen funciones integrables y funciones no integrables. Ahora la cosa que nos interesa es definir criterios para saber si una función es integrable o no. Y también tener criterios para saber cuál es el valor de su integral. Ok. Ahora, ejemplo y contraejemplo. Ok, entonces la función de Dirichlet. Ah, sí, y Dirichlet se pronuncia, acá es horrible para ustedes, porque Dirichlet es un matemático alemán, pero con un apellido francés, porque su abuelo era francés. Dirichlet. Dirichlet. Dirichlet.
Entonces él pronuncia su nombre, su apellido del modo francés, como su abuelo. Ok. y esto se pronuncia, es fácil, no hay que pronunciar casi nada, le bègue. No hay que pronunciar esto, no hay que pronunciar esto, le bègue. De hecho, no voy a traducir porque es un nombre, un apellido ridículo. En español sería el tartamudo. Pero en matemática no era tartamudo. Ok. Ok, ahora vamos a ver criterios de integración. Entonces, ¿entienden este contraejemplo? Es claro que la función de Dirichlet solo sirve para los matemáticos, no es una función para los ingenieros. Es un test de robustez de la teoría. ¿Okay? Es muy importante para un matemático testear su teoría y en general es el mejor. Cada matemático, cada investigador que inventa una nueva teoría, su primer juego es tirar pelotas para verificar a partir de qué punto se cae. ¿Ok? Es una cosa muy importante. Cuando inventamos algo, necesitamos testear cuándo se fracasa. Ok, criterios de integración. Ahora, es claro que tenemos una definición integral y necesitamos herramientas para hacer cuentas. ¿Ok? Y es el objetivo de los criterios de integración. Entonces voy a introducir dos criterios que me van a permitir decidir si una función es integrable o no. Hay que dar el... pero antes, yo necesito hacer una observación con ustedes. Observación. Porque yo voy a usar un truco muy frecuentemente en mis cuentas, entonces, si yo uso el truco antes de presentarlo, me van a decir, pero ¿de dónde sale? Ahora hay que mostrar. Ok, primera observación es que para toda partición, tenemos que la integral inferior, esta siempre existe, es menor o igual a la integral superior. Y cuando tenemos suerte, son iguales y vimos que a veces no tenemos suerte. Pero ahora, si yo tomo una suma inferior, ¿dónde estaría en el dibujo una suma inferior? A la izquierda. Es decir, para toda partición P, tengo que la suma inferior de f respecto a P es menor que la integral inferior, que es menor que la integral superior, que es menor que la suma superior. Ahora hay que hacer el dibujo. Suma inferior, integral superior, suma superior. ¿Qué se puede deducir? Que esta distancia es menor que esta distancia. ¿Claro? Es decir, esto implica que 0 es menor que la diferencia entre la suma superior y la integral superior y la integral inferior. Y esto es inferior o igual a la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Entienden la idea? Solo que hay que hacer el dibujo. Cuando yo tengo 4 números en este orden, A, B, C, D, siempre B, C menos B es positivo y menor que D menos A. ¿Entienden? Pero si no confían, yo lo puedo demostrar a partir de los axiomas. Es un principio que siempre voy a usar. Y esa es la razón por qué tienen que hacer figuras, para ver de dónde salen las ideas.
Si yo tengo A, B, C, D, en este orden, ¿ok? Es decir, yo tengo A inferior a B, inferior a C, inferior a D. Pero yo quiero ahora hacer, ¿qué puedo decir yo? Yo puedo decir, por ejemplo, menos A, menos B, es menor a, que me interesa, es, yo voy a poner, es claro que C menos B es positivo, ¿ok? Pero yo puedo observar que acá yo quiero comparar C menos B y D menos A. Entonces yo observo que C es menor que D y como B es mayor que A, yo deduzco que menos B es menor a menos A. Acá es solo esta desigualdad al revés con el opuesto. ¿Ok? Y si yo sumo, ¿qué obtengo yo? C menos B es menor a D menos A. Es así que se deduce esto. Pero solo hay que mirarlo sobre la figura. En general, las relaciones que se miran sobre la figura se pueden deducir fácilmente. ¿Ok? Ok, y voy a usar siempre este truco, y más generalmente, si yo tengo dos particiones tales que Q es más fina que P, yo puedo ahora construir tres diferencias. La diferencia entre las integrales inferior y superior, la diferencia entre la suma superior e inferior para P y la misma diferencia para Q. ¿Ok? Entonces tendré un dibujo de esta forma. Suma superior respecto a una partición. Y ahora es para ver si tienen intuiciones. Y ahora faltan cosas. Acá voy a poner P o voy a poner Q, y acá voy a poner P o voy a poner Q. Entonces ahora, ¿quién es P, quién es Q? La diferencia más pequeña será ¿para qué? ¿Para la partición más fina o más gruesa? Para la partición más fina. Es claro que la diferencia ideal es esta. Acá, si tenemos una partición más fina, tendremos una diferencia más pequeña. Entonces hay que poner Q acá. Y acá hay que poner P. Y será un fenómeno muy general que vamos a ver siempre. Y vamos a usar siempre estas desigualdades. ¿Ok? Es observar que estas diferencias miden la precisión entre las aproximaciones inferiores y superiores. Acá es la precisión ideal, porque tomé los dos números ideales. Acá es la precisión con Q, y acá es la precisión por P. Y si Q es más fina que P, tendremos un intervalo más pequeño. Y en la figura tendremos acá las dos integrales inferiores y superiores. Acá tendremos las cosas para P, para Q, y acá tendremos las cosas para P. ¿Ok? ¿Sí? Acá porque la integral superior siempre es mayor que la integral inferior. Siempre. Es una cosa que nunca cambia.
Entonces la diferencia en este orden es positiva. Mide la distancia entre las dos cosas, ¿sí? Pero la partición, acá lo que me decís es que P está incluido en Q, pero la partición más fina que produce las aproximaciones mejores es Q, es la más fina, porque tiene más puntos. Entonces hace medidas, aproximaciones más finas porque tiene más puntos. Entonces obtenemos aproximaciones más cercanas al resultado ideal. Entonces la diferencia entre ambas aproximaciones es menor. Esa intuición. Es muy importante que desarrollen esas intuiciones, si no, no se van a sobrevivir. No, acá lo que hago son, disculpa, mi dibujo no era claro del todo. Voy a hacer un dibujo, entonces hay que sacar este dibujo, que está mal, porque te puede dar confusiones. Entonces voy a hacer un dibujo más preciso. Tenemos acá la integral inferior y la integral superior. Acá tenemos la suma inferior respecto a Q y la suma inferior respecto, no, está después. Suma superior respecto al mismo Q. Y es esto que yo digo que son las dos aproximaciones vinculadas con Q. Y después hay las dos aproximaciones vinculadas con P. Acá, acá, y la distancia es mayor. ¿Entienden? Son las cosas que, para mí, lo que yo hago acá es realmente lo que yo pienso es la matemática. Es decir, representaciones de posiciones de objetos, posiciones relativas, y después transformarlas en desigualdades para hacer cuentas. Pero cuando yo escribo esto, para mí, juro, realmente, es lo que pasa en mi cabeza. Cuando yo escribo esto, lo que pienso es esto. ¿Ok? El problema es que con tales dibujos no se puede razonar. Pero se pueden razonar con tales desigualdades. Esa razón por qué se escribe así. Pero es muy importante que desarrollen los vínculos entre tal desigualdad y este dibujo que es muy sencillo. ¿Ok? Es lo que llamo hacer matemática. Ok. Es decir, cada vez que escriben una cosa matemática, en muchos casos hay que ver si hay un dibujo que corresponde. Y esto les va a ayudar mucho. Al menos esto me ayuda mucho. Yo no sé hacer sin dibujos. A veces la cosa que yo hago es no dibujar los dibujos porque ya los tengo todos en la cabeza. Porque es la costumbre. Pero si no tienen los dibujos en su cabeza, pueden hacer los dibujos sobre una hoja de papel. Funciona bien. Lo ideal sería tener los dibujos en la cabeza. ¿Ok? Entonces, es un truco que siempre voy a usar cuando voy a usar varias particiones. ¿Ok? Es decir, voy a usar estas desigualdades de modo implícito. Para mí son cosas naturales. Ok, ahora vamos a introducir el primer criterio de integración. Ok. No sé si se llama en los apuntes, si lo llamé teorema o proposición. ¿Hay alguien que tiene los apuntes? Quizás llamé teorema o proposición, no me acuerdo. Ya había dicho que dependía del humor del momento. Criterio de integración a menos de epsilon. No sé cuál es la página. Proposición. Entonces voy a decir proposición.
voy a seguir los apuntes. Entonces, ese criterio de integración a menos de epsilon. Ya vimos que hay un montón de teoremas a menos de epsilon. Vimos que se podían demostrar una desigualdad a menos de epsilon. Vimos que se podía demostrar una igualdad a menos de epsilon. Vimos que se podía aproximar un supremo o un ínfimo a menos de epsilon. Y ahora vamos a ver cómo se integra a menos de epsilon. Ok, entonces, daros una función acotada f. Me doy una función acotada y un número i. Yo lo llamo i. ¿Por qué llamo este número i? Porque es el intento de valor de integral. ¿Ok? Entonces, las siguientes dos condiciones son equivalentes. Ok, primera condición, voy a escribir dos frases y lo que digo es que en todos los casos estas dos frases son equivalentes. La primera frase es mi objetivo, es decir, la función es integrable y tiene integral i. Y tiene integral i. Es lo que yo quiero obtener en la práctica. Y la segunda cosa, que es la cosa a menos de epsilon, es decir, el problema es que la integral es una cosa abstracta porque es a la vez un supremo y un ínfimo. ¿Ok? La cosa concreta es decir que para todo epsilon, positivo, existe una partición del intervalo AB tal que yo tengo la cosa que ya sé es claro que la suma inferior respecto a P siempre es menor que la suma inferior, la suma superior, pero esto es menor que I más epsilon y esto es mayor que I menos epsilon. Es decir, para cada epsilon, yo puedo hallar una partición tal que las dos aproximaciones por defecto y por exceso vinculadas a la partición son tan cercanas que la distancia está entre menos epsilon y más epsilon con respecto al número i. Lo que digo es que si esta condición se cumple, esto implica para todo epsilon, entonces la función es integrable y ya conozco el valor de su integral. ¿Ok? Y es un sí y solo sí. Es decir, tenemos 1 implica 2 y 2 implica 1. Entonces, en la práctica, muchas veces, cuando me gustará demostrar que una función es integrable, voy a usar este criterio. Si ya conozco el valor de su integral. Acá es un criterio que solo tiene sentido cuando ya tenemos una idea del valor de la integral. Voy a decir después otro criterio que corresponde al caso cuando no tenemos ni idea del valor de la integral. ¿Ok? ¿Entienden la idea del criterio? El criterio dice, la función es integrable y tiene integral i, si solo si para cada epsilon yo puedo hallar una partición cuyas aproximaciones inferior y superior son tan cercanas que todo se queda en el intervalo i menos epsilon y i más epsilon. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es menor estricto? ¿Cómo? ¿Por qué es menor estricto? Ah, se podría poner menor. De hecho, acá son cosas que no digo. En general, adopte la convención que cuando hago cosas
a menos de epsilon pongo desigualdades estrictas, pero también se podría poner desigualdades amplias y no cambiaría nada en la práctica. Es decir, acá, por ejemplo, en Francia, mi profesor siempre ponía desigualdades amplias y no cambia la equivalencia, porque es para todo epsilon. Ok, pero es una convención. Vi que acá la gente prefiere poner desigualdades estrictas y seguir la costumbre. Pero en este caso, acá no tiene ninguna especie de importancia. Ok, la cosa que es importante es que esto, por supuesto, es menor o igual, porque a veces son iguales. Ok, ahora necesitamos demostrar que 1 implica 2 y que 2 implica 1. Vamos a demostrarlo. Ok, 1 implica 2. Acá son proposiciones muy interesantes porque son típicas de razonamiento a menos de epsilon. Entonces, cuidado, ya vimos, y vamos a hacer la fiesta del razonamiento a menos de epsilon. Demo. 1 implica 2. Yo quiero demostrar la implicación directa. Entonces, para demostrar que 1 implica 2, voy a suponer 1 y voy a intentar demostrar 2. Entonces, supongamos que la función es integrable. Supongamos. Entonces, cuando la condición 1 se cumple, ¿cuál es la información que me da? Me dice que la integral inferior es igual a la integral superior. Y también me dice que es igual a i, ¿no? Acá solo es la escritura de la condición 1. Es lo que me dice la condición 1. Esta condición me dice que las dos integrales inferiores y superiores son iguales y son iguales a este número. ¿Ok? Supongamos esto. Ok. Ahora yo me doy un epsilon positivo. Y yo quiero construir una partición que cumple la condición deseada. Ok. Ahora yo voy a usar aproximaciones a menos de epsilon del ínfimo y del supremo. Sea epsilon positivo. Primer punto. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como i, el número i por hipótesis, es igual a la integral inferior. Es mi hipótesis. Pero esto es un supremo. Es el supremo de todas las sumas inferiores, con P partición. Yo sé que esto se cumple, esta definición. Entonces, yo sé que se puede aproximar a menos de epsilon, es un supremo y se puede aproximar a menos de epsilon. Es decir, existe una partición. P1 tal que la suma inferior de la partición está muy cercana a este número. Y como este número siempre es superior, es decir, tal que la suma acá, yo tengo que acordar, acá es la cosa donde siempre me confundo. Ok. Ok. Tenemos que la suma superior la suma inferior, disculpa, la suma inferior, acá, voy a escribirlo aquí. La suma inferior de f y de p es mayor que i menos epsilon. Acá es la aproximación del ínfimo, del supremo, a menos de epsilon. Es decir, normalmente ya sé que este número es menor que i.
porque es menor que el supremo. ¿Ok? Pero yo digo que se puede poner entre I e I menos epsilon. Esa aproximación del supremo. Ok, pero también yo puedo observar que el mismo número I es igual al integral superior, que es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, yo también puedo hacer una aproximación a menos de epsilon de I como ínfimo. Existe otra partición P, P2, y acá se llama P1. La primera se llama P1 y la segunda se llama P2, tal que, y ahora es la suma superior de F y de P1 que es menor que I más epsilon. ¿Por qué? I es igual al ínfimo. ¿Entienden la idea? Lo que yo digo es que este mismo número I es a la vez un supremo y un ínfimo. Entonces yo puedo aplicar dos veces el teorema de aproximación a menos de epsilon. Yo puedo aplicarlo como supremo y como ínfimo. Pero obtengo al final dos particiones distintas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, gracias. Era P2, por supuesto. Es una cosa simétrica. ¿Entienden la idea? Acá hay que hacer el dibujo. No hago el dibujo, pero hay que hacer el dibujo para ver dónde está el supremo, etc. Acá yo voy a hacerlo porque cada vez me equivoco y la razón es que ¿por qué no hago el dibujo? Acá esto muestra que mi dibujo mental no funciona bien. Ok. Yo tengo la suma inferior. Acá estoy trabajando como la suma inferior. La suma inferior es I. ¿Ok? Entonces todas las aproximaciones inferiores están a la izquierda. Y lo que yo digo es que la distancia no es tanto, es decir, que está entre I e I menos epsilon. Porque I acá es un supremo. Y la otra cosa, esa cosa opuesta, acá digo que I acá es un ínfimo. Entonces ya sé que todas las sumas superiores se quedan a la derecha. Pero con una distancia menor que epsilon. Entonces exactamente lo que escribí acá. ¿Ok? Y acá tengo un problema porque lo que yo quería obtener es una partición, pero obtuve dos particiones. Pero ya sabemos que cuando tenemos una partición, otra partición, ¿qué podemos hacer? Tomar la unión. Ok. Vamos a tomar la unión. Sea P igual a la unión. Ahora hay que agregar toda la información que ya conocemos. ¿Qué se observa? Tenemos que dos cosas. Voy a comenzar por I menos epsilon. I menos epsilon es menor que esta suma inferior. Ok. Pero ahora yo tengo que poner la suma inferior respecto a P. ¿Dónde se va a quedar? P es una partición más fina o más gruesa que P1. Es más fina. Entonces, la suma inferior será más grande. Acá es un 1. ¿Ok? Yo puedo escribir esto, porque es una partición más fina. Después, ¿qué puedo observar yo? Que esto es menor o igual a la suma superior. ¿Ok? Pero, ¿qué puedo decir yo entre P y P2? ¿Cuál es la más fina? ¿P o P2?
es P. Entonces, la aproximación superior será mejor, es decir, más pequeña. ¿No? Por construcción. Porque acá tengo una mejor aproximación superior. Acá tengo una aproximación superior peor. Pero, gracias a esto, ya sé que es menor que I más epsilon. Entonces, ahora solo me queda ignorar esta parte y obtuve exactamente la desigualdad que yo quería, ¿no? ¿Claro? Cuando yo tacho, es decir, yo olvido esta parte. Lo que me interesa es I menos epsilon menor que este, menor o igual a este, menor a I más epsilon. ¿Ok? Entonces demostré que 1 implica 2. Para todo epsilon. Ahora hay que demostrar que 2 implica 1. 2. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Si podrías repetir qué te habilita a sumarlas a tachar. Ah, no, tachar es solo ignorar. Acá quizás que tachar no era el buen método. Es decir, cuando tenés esta transitividad de la desigualdad, nada más, acá no hay nada más, no hay ninguna cuenta. Solo es observar que acá eran cosas temporarias para hacer la construcción. Eran los ingredientes para obtener la partición P. ¿Ok? Ok, entonces ahora tengo que demostrar la parte opuesta. Ahora, supongo que yo tengo esto para todo epsilon. Supongamos que para todo epsilon existe una partición que me hace esto. Pero, si en este dibujo yo quiero poner la integral inferior y la integral superior, ¿dónde estarán en esta desigualdad? Estarán entre ambas sumas. Entonces, si yo tengo esta desigualdad, esto implica que yo puedo hacer la misma desigualdad con las integrales inferiores y superiores, porque están adentro, ¿no? Entonces, supongamos 2. Esto implica que, de hecho, I menos epsilon es menor que la integral inferior, es menor que la integral superior de f, es menor que I más epsilon para todo epsilon. Positivo, ¿no? ¿No es claro? Si para todo epsilon existe una partición tal que esto, a partir de esta desigualdad, yo puedo poner entre este y este las dos integrales inferiores y superiores. Entonces voy a deducir esta desigualdad. ¿Ok? Pero, ¿qué dice esta desigualdad? Es una desigualdad a menos de epsilon. Dicen que este número es igual a este número, este igual a I a menos de epsilon. ¿No? Dicho de otro modo, esta desigualdad, si yo ignoro la parte acá, esta desigualdad me dice que este número es igual a I a menos de epsilon. ¿Ok? Y si yo ignoro esta parte, esta desigualdad me dice que este número es igual a I a menos de epsilon. Entonces, los tres números son iguales. Como esto se cumple para todo epsilon, los tres números son iguales. ¿Entienden la idea? Ok, voy a ir más despacio. Ok, más despacio. La idea es que esta desigualdad implica la misma desigualdad sin esto. Pero decir que I estrecha de f es entre I menos epsilon y I más epsilon es lo mismo que decir que la distancia en valor absoluto es menor que epsilon. Es decir, tenemos que I estrecha f menos I en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Sí? Ah, disculpa. Acá era esto. Me equivoqué porque
Esta hipótesis había un menor. ¿Ok? ¿Es claro? Que esta cosa implica esta cosa. Solo hay que entender lo que significa cuando yo tengo un número A entre B menos epsilon y B más epsilon. Es decir, que la distancia entre A y B es menor que epsilon. Pero acá hice esta cosa ignorando esta parte. ¿Ok? Ahora yo puedo hacer lo mismo ignorando esta parte. Y voy a obtener la misma cosa para la integral superior. Y esto es para todo epsilon. Por el teorema que ya demostramos de igualdad a menos de epsilon, esto demuestra que todos los números son iguales. ¿No? Luego, la integral inferior de f es igual a la integral superior de f y es igual a i, que es precisamente lo que yo quería demostrar, que es la función es integrable y su valor es i. ¿Ok? Entonces, es un criterio fácil. ¿Entienden la idea? Hay que repasar muchas veces la demostración para ver que todo esto no hay nada artificial, son cosas naturales. ¿Ok? Esto termina la demostración del primer criterio. Ahora se necesita un segundo criterio, porque hay que criticar el criterio. No sé si yo tengo tiempo, sí. ¿Ok? ¿Entienden el interés del primer criterio? Es un criterio que dice, si yo quiero demostrar que esta función es integrable y que su integrable vale i, lo que yo necesito hacer es, para cada epsilon, yo tengo que construir una partición que cumple esta cosa. Y esto me reduce un problema de integración en un problema de sumas inferiores y superiores que ya sabemos calcular. ¿Ok? Ahora, el defecto de este criterio es que para usarlo ya hay que adivinar el valor de la integral. Entonces, está bien cuando ya tenemos un método para conocer el valor de la integral, pero si no sabemos el valor, si no tenemos ni idea del valor de la integral, este criterio no sirve para nada. Entonces se necesita un segundo criterio, es para los que no tienen idea del valor de la integral. Segundo criterio de integrabilidad a menos de epsilon. Entonces, nuevo criterio. ¿El qué? ¿Esta parte? Esta parte. Supongo que yo tengo esta desigualdad para todos epsilon. Es decir, para todo epsilon, supongo que existe una partición P que depende de epsilon en general. ¿Ok? Que cumple esta cosa. Yo puedo observar que si yo tengo este orden entre los cuatro números, yo puedo intercalar las dos integrales acá, porque siempre están acá. La integral inferior y superior siempre están cualquier par de una suma inferior y superior. Entonces, si yo tengo esta cosa, yo puedo continuar mis desigualdades escribiendo esto. Y esto es menor o igual a esto. ¿Ok? Pero es exactamente lo que escribí acá. Olvidando las cosas intermedias. ¿Ok? Y si yo tengo esto para todo epsilon, yo puedo hacer un razonamiento a menos de epsilon y esto me da que los tres números son iguales. ¿Ok? Esta sutilez es razonar en R. Es decir, acá, ¿cómo demostrar que dos números son iguales cuando no sabemos calcular nada? Porque acá no hice ninguna cuenta. No hay ninguna cuenta acá. Solo es razonamiento puro. Ok. Segundo criterio, ¿dónde yo voy a ponerlo? Acá. Segundo criterio, que es un criterio de integración, de integrabilidad a menos de epsilon.
Entonces, el primer criterio es para la gente que ya tiene idea del valor de la integral. El segundo criterio es para la gente que no tiene ni idea de lo que vale la integral. Y vamos a ver en la práctica que los dos criterios sirven. Segundo criterio, entonces es el criterio de integrabilidad a menos de epsilon. Pueden ver la sutileza de los nombres. Allá era un criterio de integración, es decir, dar el valor de la integral. Acá es un criterio de integrabilidad, es decir, decir que la función es integrable sin conocer su valor. ¿Ok? Entonces, diferencia con el criterio anterior es el siguiente. Ok, dada ahora una función acotada f de AB en R. Y acá, al contrario del criterio anterior, no me doy ningún número i, porque no conozco el valor. Dada una función de este tipo, las siguientes dos condiciones son equivalentes. Primera condición es lo que queremos obtener. La función es integrable. Pero no digo cuál es el valor de su integral porque no lo conozco. Ok, y la segunda condición es la siguiente. Es que para todo epsilon existe una partición tal que la diferencia entre la suma inferior y la suma superior es menor que epsilon. Acá yo puedo poner paréntesis acá, porque esta cosa no es la cosa interesante. Porque por supuesto, ya sabemos que la suma superior siempre es mayor o igual a la suma inferior. Entonces esta resta, peligroso. Tengo una profesión peligrosa. Ok, acá yo sé que esta resta siempre es positiva. Entonces, cuando yo escribo esto, no dije nada, ¿ok? Solo es para recordar a los estudiantes que esta cosa siempre es positiva. La cosa que me brinda información es esta cosa. Lo que digo es que cada vez para todo epsilon existe una partición que me da dos aproximaciones con una distancia menor que epsilon. Y si es el caso, entonces la función es integrable, y recíprocamente. Y acá es un criterio de integrabilidad, porque acá nunca hablé del valor de la integral. Es decir, para usar este criterio, no se necesita conocer el valor de la integral. Entonces, es un criterio que me va a demostrar que la función es integrable sin darme el valor de su integral. ¿Ok? Entonces, esta razón depende de lo que queremos hacer. A veces queremos calcular una integral, a veces solo queremos demostrar que tal integral existe. Ok, hay que demostrar que las dos cosas son equivalentes. Ok, y no sé si yo tengo mucho tiempo, voy a terminar esta cosa, porque no hay muchas cosas. Ok, es fácil. Vamos a demostrar que 1 implica 2. Uno implica 2.
Supongamos que f es integrable. Es decir, tenemos que, supongamos que f es integrable, es decir, i inferior e i superior son iguales. Y se escribe y ambos números. Cuando son iguales, simplifico la notación. ¿Ok? Esta es la definición de I. Ahora, sea epsilon positivo. Yo quiero demostrar una cosa para todo epsilon. ¿Ok? Entonces me doy un epsilon. Pero yo puedo, ahora que ya introduje un nombre para la integral, yo puedo usar el criterio anterior. Es el truco. Yo puedo usar el criterio anterior. Por el criterio anterior, existe una partición P tal que, y ahora aplico el criterio anterior, y pueden ver, todavía hay el criterio anterior. Perfecto. Tal que, y no voy a usar el criterio anterior con epsilon, pero con epsilon sobre 2, porque yo puedo usarlo con cualquier epsilon. Entonces, tengo que i menos epsilon sobre 2 es menor que la suma inferior de P, de F respecto a P, que me dice el criterio, que es menor o igual a la suma superior de F respecto a P, que es menor que I más epsilon sobre 2. ¿Ok? Ya sabemos esto, por el criterio anterior. La función es integrable, tiene integral I, no conozco el número, pero no importa, ya sé que existe tal partición. Ahora, solo hay que analizar las distancias entre estos cuatro números. ¿Ok? Entonces, acá yo sé que la distancia entre este número y este número es menor que la distancia entre este número y este número. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que 0 es menor que este menos este. ¿Ok? Que representa la distancia entre este número y este número. Y es menor que la distancia entre este número y este número. Que es la diferencia. Es menor que I más epsilon sobre 2 menos I menos epsilon sobre 2. ¿Ok? Acá había una paréntesis demasiada. Pero este número es igual a ¿qué? Es igual a epsilon. Y obtuve lo que yo quería obtener. No, era esta cosa. ¿Ok? ¡Qué milagro! Funciona súper bien. Ok. Ahora, la recíproca es más fácil. La recíproca es más fácil. Ahora yo tengo que demostrar que 2 implica 1. Entonces, esto es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil esta cosa? Porque yo sé que este número, esa distancia, siempre es mayor que la diferencia entre la integral inferior y la integral superior. ¿Pueden ver? Acá, si yo hago la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, siempre es mayor que la diferencia entre la integral superior y la integral inferior, que es el caso ideal. Entonces, 2, supongamos 2. Esto implica que la diferencia entre la suma superior
y la suma inferior, que siempre es menor que esta distancia. Es menor que epsilon. Para todo epsilon positivo. ¿No? Porque yo sé que esta diferencia siempre es menor que esta diferencia. Entonces, cuando yo intercalo el número, estaría acá, entre 0 y este número. Entonces, si existe una partición que me asegura esta cosa por epsilon, yo puedo intercalar el número i subestrella menos i subestrella. ¿Ok? Entonces, obtengo esto, pero si yo tengo esta desigualdad para todo epsilon, ¿qué significa esto? Que ambos números son iguales. Claro, si la distancia entre dos números es tan pequeña que yo quiero, esto me muestra, acá yo podría poner un valor absoluto, no cambiaría nada. Esto me demuestra que luego ambos números son iguales. Pero ¿qué significa que ambos números son iguales? Es que la función es integrable. No, disculpa, era este criterio, la función es integrable. ¿Ok? Entonces terminé de mostrar, me confundo entre ambos criterios. Ya sé, es ridículo. ¿Ok? Entonces terminamos la demostración del segundo criterio. Y solo para comentar, vamos a ver la próxima vez una aplicación muy importante del segundo criterio, que vamos a demostrar que todas las funciones monótonas son integrables.